Libro de Melquisedec. La historia del universo. Capítulo 4. El Edén, un reino de eterna alegría. Visita e instrucción diaria del Eterno. El trabajo, fuente de desarrollo de facultades. A través de visitas de seres celestiales, Adán y Eva adquirieron conocimiento sobre la rebelión de Lucifer. Dios revela a sus huestes las intenciones malignas de Satanás y envía a dos ángeles para advertir al hombre. Satanás se posesiona de una serpiente para engañar a Eva. Argumentos de Satanás para hacer caer a Eva. Intensa lucha interna de Adán ante la condición caída de su esposa. Adán come del fruto, permanece al lado de su esposa, pagando el alto precio de su rebelión. Maravillosa revelación del plan de rescate. La naturaleza de las creaciones de Adán y Eva cambia. El Padre les promete vestiduras duraderas. En el Edén reinaba la dulce calma de una perfecta paz. Por todos lados, los amables pajarillos hacían oír sus alegres trinos en alabanza constante al Creador. Toda la naturaleza al florecer parecía proclamar un reino de eterna alegría. Los animales en unión brincaban por todas partes, siempre sumisos al hombre, el señor de aquel paraíso encantador. Todo era felicidad para la pareja, pero ésta se tornaba más intensa en la rotación de aquellos días primaverales. El arrebol, que con su belleza coloreó el cielo, preanunciando las oscuras noches, les anunciaba también el momento de la visita diaria del Eterno. Juntos, bajo la luz de su presencia, pasaban largo tiempo en feliz conversación. Con ánimo, la pareja contaba al Señor las sorprendentes maravillas que iban descubriendo cada día en la naturaleza. Dios con cariño les descubría el significado de cada ser. Cuán agradecidos estaban por las lindas lecciones aprendidas a sus pies. Al paso de cada día, mayor eran el amor, el respeto y la admiración por el grandioso Creador. Cuán bueno había sido Él, trayéndolos a la existencia y concediéndoles un hogar tan lleno de delicias. Al despertar, ellos hacia las alegrías de cada día, les venía a la memoria las caricias y el dulce canto del Eterno que los hacía adormecer todas las noches. La vida de Adán y Eva en el Edén no era de ociosidad. A ellos fue recomendado el cuidado del jardín. Su ocupación no era fastidiosa, al contrario, era agradable y revigorizante. El Creador había indicado el trabajo como una fuente de beneficios para el hombre, a fin de ocuparle la mente y fortalecerle el cuerpo, desarrollándole todas las facultades. En la actividad mental y física, el hombre encontraba un elevado placer. Era común a la joven pareja recibir visitas de seres celestiales. A los visitantes siempre tenían novedades que relatar y preguntas que hacer. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de la luz. A través de esos visitantes, Adán y Eva comenzaron a tener amplio conocimiento de la rebelión de Lucifer y de sus eternas consecuencias. A los visitantes, Adán y Eva siempre pedían que les enseñaran los armoniosos cánticos celestiales, cómo se deleitaban al unir las voces al coro angelical. En su omnisciencia, Dios tenía conocimiento de la terrible intención del enemigo. Convocando sus huestes principales, les reveló con pesar el inminente peligro que cernía sobre el universo. Satanás habría de armar una emboscada a fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante esa revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, pues conocían la tremenda facilidad de Satanás en enlazar criaturas inocentes y atarlas en sus mallas de muerte. En el solemne concilio decidieron enviar con urgencia mensajeros para advertir al hombre del gran peligro. Dos poderosos ángeles fueron encargados de esa decisiva misión. Inmediatamente, los mensajeros comisionados irrumpieron por las puertas de Jerusalén, alcanzando el seno del espacio infinito. En instantes, traspasaron inmensidades cruzando galaxias en el percurso. Penetraron en el túnel de la constelación de Orión, aproximándose al nuevo sistema. Podían ahora divisar a poca distancia el planeta azul,
donde el destino del universo estaba por ser determinado. En el Edén había relajación. La joven pareja continuaba en sus inocentes actividades, disfrutando del placer de un vivir feliz. Lejos estaban de pensar que en aquel momento todo o todos los hijos de la luz estaban tensos, pensando en su futuro amenazado. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales y a ellos levantaron los brazos en una alegre salutación. Sin embargo, Adán y Eva se admiraron por no ver en ellos el mismo semblante ni la misma alegría. Los visitantes traían en la faz una expresión de ansiedad que ellos no podían entender. Intentaron cambiarles la triste facción contándole los nuevos descubrimientos hechos en el paraíso. Los mensajeros, todavía no teniendo tiempo disponible como en otras ocasiones, los interrumpieron con palabras de advertencia. Satanás habría de armarles una emboscada, a fin de llevarlos a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si dieran oído a la tentación, harían sucumbir toda la creación en el abismo de un eterno caos. Los ángeles les recordaron que el reino les había sido confiado como un sagrado depósito, debiendo, en una vida de fidelidad, honrar a aquel que por amor se despojó colocándose en una posición de huésped del ser humano. Adán y Eva deberían ser firmes ante las insinuaciones del enemigo, pues así sellarían la eterna victoria del reino de la luz. Hablándoles de la feliz recompensa que le seguiría a su triunfo, los ángeles revelaron que era el plan de Dios la transferencia de la Jerusalén celestial hacia la tierra. Allí, nuevamente acoplada al paraíso, permanecería para siempre, y el hombre, sumiso al Creador, reinaría por los siglos sin fin sobre el monte Sión, en medio de las alabanzas de las huestes universales. Mas todo eso dependía enteramente del posicionamiento humano frente a las tentaciones del enemigo, que haría de todo para arrebatarle el reino. Adán y Eva estuvieron temerosos al conocer los planes de Satanás, mas fueron consolados al saber que él no podría hacerle ningún mal, forzándolos a comer del fruto prohibido. Si por ventura procurase intimidarlos con su poder, todas las huestes del Eterno vendrían en su ayuda. Los mensajeros de la luz concluyeron su misión recomendando a la pareja permanecer vigilantes, teniendo siempre en mente la responsabilidad que sobre ellos reposaba. No deberían separarse el uno del otro, ni siquiera por un momento, pues a solas podrían ser seducidos. Adán y Eva, agradecidos por las advertencias de los ángeles, se unieron a las voces en un cántico de promesa en una eterna victoria. Estaban seguros de que jamás abandonarían al bendito Creador oyendo la voz del tentador. Animados ante la promesa humana, los dos mensajeros regresaron al seno de la Jerusalén celestial, donde junto a las huestes santas aguardarían con ansiedad el anhelado triunfo. Satanás vio aproximarse al paraíso a los mensajeros y oyó el canto del hombre prometiendo una eterna victoria. Ese cántico hizo que su envidia y odio aumentara de tal manera que no los podía contener. Dijo entonces a sus seguidores que en breve haría silenciar aquella voz irritante. Haría todo para transformar las alabanzas humanas en blasfemias al Creador. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, mas fueron advertidas por él que deberían esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado. Si el hombre oyese su voz, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, poseyendo para siempre el dominio del universo. En caso de que el hombre resistiese, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos. El paraíso parecía estar envuelto por una eterna seguridad, pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo. Desde que los ángeles partieron, Adán y Eva permanecían silenciosos, meditando con reverencia sobre la enorme responsabilidad de su misión. Pensaban en la seriedad de aquella inminente prueba que habría de sellar su futuro y el de toda la creación. Animados, sin embargo, ante el pensamiento de la victoria,
unieron una vez más las voces en un cántico que expresaba la certeza del triunfo anhelado. Esa melodía quitó de sus mentes todo el miedo de derrota y alegres corrieron por los prados reverdecientes, acompañados por los fogosos animales que parecían conmemorar la gran conquista. Se sentían seguros en su paraíso, totalmente olvidados del peligro de un posible asalto. Satanás, que observaba atentamente a la pareja, percibió que estaba llegando su oportunidad. Se aproximó de forma invisible al paraíso y estuvo esperando el mejor momento para armar su emboscada. Inconscientes de la presencia del enemigo, la presencia continuaba en su desprendida alegría, jugando despreocupadamente con los animales. En el semblante trastornado de Satanás se estampó una maliciosa sonrisa al presenciar un descuido de la pareja. En su exaltación, habían dejado de atender la última recomendación de los mensajeros, apartándose el uno del otro. El astuto enemigo, no perdiendo tiempo, se posesionó de una serpiente, la más bella del paraíso, haciéndola aproximarse graciosamente a Eva. Eva, que sentada en el césped jugaba con los animales, percibió la presencia de la atractiva serpiente, cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada al verla coger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. Agradecida, la tomó en los brazos y dedicándole afecto. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a atraerla para que estuviera junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del peligro, Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Allí, teniendo en los brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño. Teniendo en los ojos el brillo de la seducción, la serpiente se puso a hablar. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura y su voz como la de un ángel. Eva apenas podía creer lo que veía. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín, el poder del Creador. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente, que discurría con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por esa experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero. Ni siquiera pasaban por su mente las advertencias de los ángeles. Adán, enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se habría apartado en la compañía de algunos animales. Después de cierto tiempo, sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas. Sonaron en sus oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas por los ángeles: no se aparten el uno del otro, no se separen ni por un instante, pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente al no ver a Eva a su lado. Levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al repercutir por las bóvedas del paraíso, con todo no trajo consigo ninguna respuesta. El silencio casi lo sofocó. En su aflicción se puso a correr de un lado para el otro, buscándola en vano. En esa ansiosa búsqueda, sintió la brisa acariciarle el cabello y recordó su primer sueño. Ese recuerdo, no obstante, se deshizo ante el pensamiento del peligro que los amenazaba. Con la mente tomada por un gran sentido de culpabilidad, Adán apresuró el paso ante la angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaba su amada? ¿La envolvería a tiempo en sus brazos, librándola de caer? Mas una vez elevó la voz en un ansioso grito que repercutió por todo el jardín. «Eva, ¿dónde te encuentras?». Esperó una respuesta, pero oyó solamente un eco vacío que lo desesperó. Se acordó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí era el único lugar donde su compañera podría ser engañada. Esperando obstruir la única oportunidad del enemigo, avanzó en dirección hacia el lugar de la prueba. Su corazón latió fuertemente al contemplar a lo lejos la copa del árbol prohibido, con la serpiente en sus brazos. Eva la interrogó respecto de muchas cosas. Se maravilló al percibir que la serpiente la sobrepujaba grandemente en conocimiento. Llena de curiosidad, preguntó a la serpiente: «¿Dónde está la fuente de tu gran saber? Respóndeme,
pues quiero también poseerla. Sin perder tiempo, Satanás, señalando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, respondió: allí está la fuente de todo mi saber. Él le contó entonces una mentirosa historia. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso. Probando cierto día de aquel fruto prohibido, percibió y recibió como por encanto todas las virtudes. Mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva estaba sorprendida y confundida. ¿Privaría el Creador en su amor algo tan bueno a sus criaturas? Viéndola sorprendida, Satanás preguntó: ¿es así que Dios dijo, no comeréis de todos los árboles del jardín? Eva, inquieta, le respondió: de los frutos de los árboles del jardín comemos, mas del fruto de ese árbol que vos decís ser la fuente de sabiduría, dijo Dios, no comeréis de él para que no muráis. La serpiente, en tono de desdén, dijo: eso es falso. Si fuese así, yo habría muerto. Ciertamente, el Eterno les prohibió comer de ese árbol para impedir que el hombre llegue a recibir como él, conociendo todas las cosas. Las palabras seductoras de la serpiente causaron confusión en la mente de Eva. ¿En quién confiaría? Tenía en mente el recuerdo de la orden del Creador y de su sentencia, pero al mismo tiempo tenía delante de sí una prueba palpable que lo contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del carácter del Eterno. En un desafío, la serpiente cogió frutos del árbol prohibido y comenzó a saborearlos. Colocando un fruto en las manos de la mujer, la estimuló a comer, diciendo: ¿no dijo el Eterno que si alguien tocase ese fruto moriría? Un completo silencio reinaba sobre el universo. En cada planeta habitado, los hijos de la luz contemplaban impotentes aquella angustiante escena. El futuro de ellos estaba en juego. En Jerusalén habría gran conmoción. Poderosos ángeles se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar al cobarde enemigo, oculto en aquella serpiente. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la habría aplicado. Debían respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Los hijos de la luz sufrían inmensamente al ver a la mujer dudando de aquel que tan bondadosamente les había dado la vida y la oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Cómo podía dudar de quien les dedicaba tanto amor? Adán, que en una fuerte esperanza de asegurar la acariciada victoria, se apresuraba en su corrida. Contempló a lo lejos a su amada, sentada junto al árbol de la prueba. ¿Qué hacía Eva en un lugar tan peligroso? Un presentimiento horrible le sobrevino al acordarse una vez más de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlo con el pensamiento de que alcanzaría a su esposa antes de que algún mal le ocurriese. Eva vacilaba en su convicción al contemplar el fruto en sus manos. Por algunos momentos el futuro le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento pensando en las glorias que le habría de conquistar al comer de aquel fruto. Todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Los súbditos del reino de la luz, estremecidos, se inclinaron arrebatados de gran espanto. Parecía casi imposible en ese momento que la mujer volviera atrás. Mientras que pálidos los fieles indagaban sobre una posible esperanza, presenciaron con horror la terrible decisión de Eva. Había resuelto romper para siempre con el Creador, tornándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silente dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente teniendo la faz bañada en lágrimas. No podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles, que en pánico se creían vencidos, fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán en su angustia corría, alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido.
Adán se estremeció. ¿Sería el mismo fruto de la prueba? En un gesto de esperanza, miró hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas en llanto reconoció la triste condenación. Lleno de tristeza, contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de la tan amarga realidad. En completa desesperación, elevó la voz en una dolorosa exclamación. Eva, Eva, ¿qué es lo que estás haciendo? Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo, todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con tan profunda amargura, Adán procuró saber la razón que había llevado a rebelarse contra el Eterno. Eva prontamente comenzó a contarle la fantástica historia de la sabia serpiente. Satanás sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre de comer del fruto del árbol prohibido. Precisaba encontrar una manera sutil de llevarlo a sellar su suerte siguiendo los pasos de su esposa. Teniendo a Eva bajo su poder, resolvió hacer de ella el objeto tentador. Aguardaría el momento oportuno para enlazarlo. En aquel día en que de él comiereis, ciertamente moriréis. El recuerdo de esa sentencia dejaba a Adán muy afligido. La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. Esta aflicción, sin embargo, fue disminuyendo al ver que ella continuaba feliz y cariñosa a su lado, como si ningún mal le hubiese acontecido. Aliviado, Adán volvió a sonreír, correspondiendo a los afectos de su compañera. Se rindió a las más dulces emociones, lejos de saber que era el enemigo quien lo envolvía en aquellos brazos. Desde ese momento de embeleso, Eva comenzó a hablarle de su experiencia con la ciencia del bien y del mal. Le habló de los tesoros de la sabiduría que le habían sido abiertos. En su nuevo reino viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. Le habló de la imposibilidad de retroceder en sus pasos e insistió para que él la siguiera. Después de hablarle de su decisión, Eva con una dulce sonrisa le extendió las manos conteniendo un fruto, pidiéndole que lo comiese en una demostración de su amor por ella. Con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el césped en una profunda reflexión. Su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador, pero al mismo tiempo comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejó en el semblante de todos los fieles al Eterno. Oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán los dejaba desesperados. Si obedeciese él aquella propuesta de Satanás, toda felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería él a la solicitud de Satanás? Después de intensa lucha interna, Adán miró hacia su compañera. A ella se había unido en promesas de una eterna entrega. No la dejaría sola ahora. Compartiría con ella los resultados de la rebelión. Tomó entonces de las manos de Eva un fruto y en un gesto precipitado lo llevó a la boca. Procurando apagar la voz de su conciencia que le hablaba de una eterna perdición, Adán se lanzó en los brazos de su esposa, disfrutando el alto precio de su rebelión. Satanás, con gritos de triunfo, dejó el paraíso, volando rápidamente junto a sus innumerables huestes que aguardaban ansiosas el resultado de tan arriesgada tentativa. Al saber que la desgracia humana se unieron en una estrenduosa fiesta, se sentían seguros. Sión ahora les pertenecía por derecho, pudiendo allí establecer un reino eterno, jamás siendo molestados por las leyes del Eterno. En todo el universo, los hijos de la luz sufrían y lloraban la derrota. Nunca hubo tanta tristeza y horror ante el futuro. Las voces vivían para entonar
Las alabanzas del Creador proferían ahora lamentaciones. El Eterno, que vencido por un infinito dolor, se había postrado en llanto ante la caída del hombre, no estaba empero sorprendido. Incluso antes de crear el universo, ya había previsto ese triunfo de la rebeldía y en su sabiduría y amor había idealizado un plan de rescate que lo implicaría en un inmenso sacrificio. Secando las lágrimas de su llanto, se propuso actuar poderosamente en favor de sus fieles afligidos, impidiendo que éstos cayeran en las manos de los enemigos. En esa misteriosa intervención que aparentemente deponía contra la justicia, el Eterno ordenó que sus más poderosos ángeles circundasen inmediatamente el jardín del Edén, impidiendo que Satanás tomase posesión del monte Sión. Consoladas ante la manifestación divina, las potentes criaturas en pronta obediencia, rompiendo el espacio infinito, rodeando en instantes el paraíso, en el seno del cual el ser humano trastornado ya por el pecado, vivía en el negror de una noche que sería larga y cruel. Siendo la autoridad del Eterno fundamentada en la justicia, ¿de qué manera podría justificar sus acciones delante de los enemigos? ¿No habría entregado por su voluntad el reino al hombre y éste por libre elección no lo había sometido a Satanás? Mientras que sorprendidas las criaturas racionales consideradas las acciones decisivas de Dios, oyeron su potente voz que, repercutiendo por toda la creación, traía la revelación del gran misterio. Revelación tan maravillosa que a partir de aquel momento, por toda la eternidad, ocuparía la mente de los fieles, siendo tema para las más dulces meditaciones. El Eterno habló primeramente sobre la terrible condenación que pendía sobre el hombre y toda la creación. Dijo que al desligarse de la fuente de la vida, el hombre se había precipitado en tan profundo abismo que no podría ser alcanzado por su brazo de justicia y poder. Humillado y torturado por las garras del enemigo, no le quedaba al hombre otra suerte más allá de la muerte, fruto doloroso de su espontánea rebelión. Considerando la situación humana, las huestes de la luz no veían posibilidades de triunfo. Sabían que sólo el hombre podía retomar el dominio del enemigo, devolviéndolo al Creador. Pero el ser humano, eternamente esclavizado de su naturaleza, sería incapaz de tal victoria. Con voz melodiosa y llena de ternura, Dios reveló el plan de la redención diciendo: en verdad, el hombre cosechará el fruto de su rebelión en una terrible muerte. No puedo con mi poder cambiarle la suerte. Si actuara así, sería injusto delante de mi decreto. Pero haré caer toda la condenación sobre un sustituto que surgirá en la descendencia humana. Ese hombre no traerá en sus manos las argollas de la muerte, siendo inocente e incontaminado en su naturaleza. Como representante de la raza humana, enfrentará a Satanás y lo vencerá. Después de triunfar en esa batalla, probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que la humildad es más poderosa que el orgullo, el fiel sustituto levantará las manos victoriosas no para saludar la gran conquista, sino para tomar de las manos de la humanidad esclavizada la copa de su condenación. Sorberá así, sumiso, el cáliz de la eterna muerte. Este inmenso sacrificio lo abrirá a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos, volviendo a los brazos del Creador, juntamente con el dominio perdido. Las huestes, sorprendidas ante la revelación del Eterno, indagaron la identidad de ese sustituto. El Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo: yo seré ese hombre. Mi espíritu rebosará sobre una virgen, y en ella será engendrado un Hijo Santo. Ese joven será divino y humano. En su humanidad, él será sumiso a la divinidad que en él habitará. Los redimidos verán en él al Padre de la eternidad, el Creador y Redentor, el Rey de los Reyes. Su nombre será Yoshua, nombre hebraico que traducido significa el Eterno salva. Asumiendo la naturaleza humana, Dios podría pagar el alto precio del rescate, muriendo en lugar de los pecadores. Las huestes de la luz se quedaron enmudecidas al conocer el plan del Creador.
El pensamiento de verlo a él someterse a tan penoso sacrificio a fin de redimir el dominio perdido era demasiado para soportarlo. No había, sin embargo, otra esperanza de victoria, a no ser que a través de esa amorosa entrega, después de disfrutar el alto precio del pecado, la joven pareja se sintió mal. Inicialmente sintieron un gran vacío en el corazón, que luego fue rellenado por el remordimiento y por la tristeza. Percibieron que, inspirados por la codicia, habían sellado su triste suerte y la de toda la creación. Les parecía oír a lo lejos el gemido de un universo vencido. El sol, que los había llenado de vida, calor en aquel día, se ocultaba en el horizonte, anunciándoles una negra noche. El arrebol, que antes allí les había anunciado el feliz encuentro con el Creador, parecía envolverlos en una sentencia que jamás despertarían hacia un nuevo día. No osaban siquiera mirar hacia la cima, temiendo ver caer sobre ellos el rayo del juicio que los reduciría a polvo. Con la mirada dirigida hacia el suelo frío, les venía a la memoria la sentencia: en el día en que de él comieres, ciertamente moriréis. Lágrimas desesperadas rodaban en sus rostros al aguardar el tráfico final. Al considerar el motivo de su rebelión, Adán comenzó a recriminar a su esposa por haber dado oídos a la serpiente. Eva, a su vez, buscando excusarse, lanzó la culpabilidad sobre el Creador, diciendo: ¿por qué el Eterno permitió que la serpiente me engañara? El amor que reinaba en el corazón humano desaparecía, dando lugar al orgullo, al egoísmo, que se fundían en resentimientos y odio. Su naturaleza ya no era pura y santa, sino corrompida y llena de rebeldía. Todo estaba cambiado, incluso la mansa brisa que antes allí los había bañado en caricias refrescantes congelaba ahora a la culpable pareja. Los árboles y las canteras floridas, que eran su deleite, consistían ahora en obstáculos al caminar sin rumbo en aquella noche. El propósito de Satanás en llenar el sábado de tinieblas parecía haberse cumplido. En aquella noche no existía siquiera el reflejo plateado del claro lunar para hablarles de esperanza. Las estrellas centellantes, suspendidas en el oscuro cielo, estaban ofuscadas por el dolor. Bajaban sobre el mundo las tinieblas de una larga noche de pecado, sombras bajo las cuales tantos se arrastrarían sin la esperanza de un amanecer. Era alta noche y las tinieblas parecían envolver a la triste pareja en eternas sombras. Ni siquiera meditaban en sus pocas palabras sofocadas por la agonía de un amanecer. Cabizbajos, andaban a tientas de aquí para allá en la expectativa de un juicio inminente, que los reduciría al frío polvo, olvidados bajo aquellas tinieblas sin fin. Apareció repentinamente un brillo en el cielo que iba aumentando a medida que se aproximaba a la tierra. La pareja se estremeció, pues sabían que era el Creador que venían a darles el castigo. Vencidos por el pánico, se pusieron a correr, distanciándose del monte Sión, el lugar de la vergonzosa caída. Justamente hacia allá vieron al Creador dirigirse. Ellos, que siempre corrían al encuentro del amoroso Padre, atraídos por su luz, ahora huían desesperados en busca de lugares oscuros y de denso bosque. El Eterno, movido por infinito amor, comenzó a seguir los pasos de la pareja fugitiva. Mientras caminaba, lloraba al recordar los momentos felices que había pasado junto a ellos en aquel paraíso. Cómo se había transformado todo. Sus hijos no conseguían ver más que en él un padre de amor, sino alguien que, airado, buscaba castigarlos. Movido por un fuerte anhelo de abrazar a sus hijos humanos, Dios hizo repercutir la voz en una indagación: Adán, ¿de dónde os encontráis? Su voz, al sonar en medio de las tinieblas, traía consigo solamente un eco vacío que hablaba de ingratitud y rebeldía. Cómo deseaba envolver a la pareja en un ardiente abrazo y con palabras de cariño confesarle que su amor era el mismo. Al ver a sus hijos huyendo de su presencia, el Eterno fue embargado de un gran dolor.
Ante su mirar turbado de lágrimas se extendía el futuro de la raza humana. ¿Cuántos, engañados por Satanás, huirían de su presencia en el transcurso de la larga noche de pecado, juzgando en él un señor tirano que vive buscando faltas y flaquezas en los pecadores a fin de castigarlos? El Creador aún así no desistía de buscarlos por los valles sombríos del reino de la muerte, hasta conquistar un pueblo arrepentido. Adán y Eva, exhaustos por la presurosa fuga, se escondieron entre el follaje al pie de una higuera. Reconociendo su desnudez, procuraban hacer delantales cosiendo aquellas hojas. Vestidos así, creyeron poder librarse del sentimiento de vergüenza ante el Creador. El Eterno, aproximándose al lugar donde la pareja se escondía, preguntó: Adán, ¿dónde estáis? No pudiendo ocultarse más de Dios, Adán se levantó juntamente con su compañera y cabizbajos se presentaron ante el Creador, postrándose trémulos a sus pies. No consiguieron encararlo más debido al sentimiento de culpabilidad. El Creador cariñosamente los tomó de las manos, levantándolos del suelo, y con una expresión de tristeza en el semblante les preguntó: ¿Por qué huían de mí? ¿Acaso comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal? Adán, todo tembloroso, con voz entrecortada por sollozos de temor, respondió: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Con esa respuesta, Adán buscaba excusarse, lanzando la culpa sobre su esposa. Volteándose hacia Eva, el Eterno le preguntó: ¿Por qué hiciste eso? Eva prontamente le respondió: Aquella serpiente me engañó y yo comí. Ambos no querían reconocer la culpa, lanzándola sobre otros. En pocas palabras, atribuían al Creador la responsabilidad por todo el mal practicado. ¿Por qué les había concedido el libre albedrío? ¿Por qué había creado a la mujer? ¿Por qué había creado a la serpiente? Silente, Dios observaba a sus hijos que, tímidos y desconcertados, permanecían delante de sí. Con profunda tristeza, Él previó que esa sería la experiencia de incontables seres humanos en el transcurso de la historia. ¿Cuántos habrían de perderse por no reconocer la propia culpa? ¿Cuántos procurarían justificarse lanzando sus errores sobre los demás, hasta sobre el mismo Creador? Con blandas palabras, el Eterno procuró hacerlos reconocer su culpa. Solamente reconociendo su necesidad podrían ser ayudados. Mirando hacia las frágiles vestiduras tejidas por manos pecadoras, dijo a la pareja: Hijos, esas vestiduras son insuficientes. Inmediatamente, secándose, se desharán. Vosotros precisáis de vestiduras duraderas que puedan cubrir vuestra desnudez, librándoles de la condenación. Si vosotros quisierais, yo puedo darles esa vestidura. Ante las palabras bondadosas del Creador, que traían esperanza, la pareja se postró arrepentida, desprendiéndose de sus ilusorias vestiduras, símbolos de su fracaso. Añoraban ahora las vestiduras de la salvación prometidas por el Divino Padre. Capítulo 5. Dios revela los efectos de la caída y el plan de redención, el doloroso sacrificio del Cordero, un símbolo del Salvador. Se proveen las vestiduras prometidas. El Creador será el hombre que los salvará. En la pareja se intensifica el amor y gratitud hacia el Salvador, estremeciendo de las huestes malignas ante la intervención del Eterno y la revelación del plan de rescate. El Eterno acompaña a la pareja fuera del jardín. Satanás intenta de nuevo apoderarse del ser humano enfrentándolos con furia, pero es repelido por Dios y sus amenazas silenciadas. Malas consecuencias de la ciencia del bien y del mal. La fe del hombre en las verdades reveladas de la redención. El Eterno, compañero del ser humano en su jornada sobre la tierra. Naturaleza del Creador respecto a la guerra. El trabajo edificante contraataca muchos ataques de Satanás. Revelaciones recibidas al construir el altar. Dos mundos, reflejados en la naturaleza caída. Un cordero inmaculado, guiado y preparado por Dios.
En el sacrificio se muestra una representación del conflicto entre el bien y el mal. La llama encendida, símbolo del perdón divino. La naturaleza, aún en su estado caído, revela el plan de redención. Después de contemplar a sus hijos, que arrepentidos yacían a sus pies, el Eterno los tomó cariñosamente por las manos y los levantó. Se alegraba en poder revelar al hombre caído el plan de la redención. Con ternura, Dios comenzó a descubrirles primeramente los amargos resultados de su caída, diciendo: Hijos, vosotros sellasteis el destino de toda la creación en las garras de la muerte. La desarmonía ya penetra la naturaleza, procurando destruir en ella todas las virtudes. El abismo en el cual vosotros os sumergisteis por la desobediencia es por demás profundo para que podáis ser alcanzados por mi poderoso brazo. Así, desligado de la fuente de la vida, no resta más al ser humano otra suerte más allá de la muerte. Después de pronunciar estas palabras que revelaban una triste suerte, el Eterno invitó a la pareja a seguirlo. Cabizbajos, Adán y Eva, en llanto siguieron al Creador en sus pasos de justicia, que los encaminaba al lugar de la vergonzosa caída donde suponían encontrar el doloroso final. En esa dolorosa caminata sollozaban al recordar su pasado de gloria deshecho por la ingratitud. Cómo les dolía en el alma la terrible expectativa de ser reducidos juntamente con la creación a frías cenizas bajo la oscuridad de aquella noche de pecado. Mientras caminaban, contemplaban a través de las lágrimas las bellezas adormecidas bañadas por la luz de Dios. Veían a los inocentes animales que no tenían conciencia del gran dolor. Súbitamente, la pareja se detuvo, vencida por un intenso llanto. Sus vacilantes pasos los había llevado junto a un cordero, el animalito más querido. Sus ojitos de dulzura también se habrían de apagar. Secándoles las lágrimas, el Eterno les ordenó tomar en los brazos al inocente cordero. Envolviéndolo junto al pecho, acompañaron silenciosos los pasos del Creador hasta alcanzar la cúspide del monte Sión, lugar de la vergonzosa caída. Contemplando allí los restos de los rubros frutos, con ímpetu les vino a la mente el recuerdo de la sentencia divina. En el día en que de él comiereis, ciertamente moriréis. El terrible momento había llegado. El hombre culpable debería beber el amargo cáliz de la muerte, sucumbiendo sin esperanza. Consciente de su perdición, la pareja percibió con horror que las manos les habían traído a la vida, empuñaban ahora un cuchillo puntiagudo de piedra. Temblorosos, se postraron y esperaron por el cumplimiento de la justa sentencia, mientras, enmudecido por el miedo, Adán y Eva esperaban el golpe que los reduciría al polvo, sintieron el suave toque de las manos divinas que los levantó hacia una nueva vida. La condenación, sin embargo, habría de recaer sobre un sustituto. Colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo: El cordero morirá en lugar de vosotros. Adán debería sacrificarlo. Asustada ante la orden de Dios, la pareja en llanto se puso a clamar: Señor, el corderito no, él es inocente. Con expresión de justicia el Eterno agregó: Si él no muere, vosotros no podréis tener las vestiduras de las cuales hablé. Ante la insistencia del Creador, Adán, todo tembloroso, en un esfuerzo doloroso, clavó en el pecho del corderito aquella aguda piedra. El golpe fue fatal y el animalito, vertiendo su preciosa sangre, se sumergió en las tinieblas de una noche sin fin. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba ensangrentada, la pareja elevó la voz y lloró. Comenzaban a comprender la enormidad de su tragedia. Cuán terrible era la muerte. Ella, en su poder, había apagado toda luz de los ojos del inocente animal. Inclinándose silente sobre el cuerpo inerte del cordero, el Eterno removió la piel revestida de blanca lana y con ella hizo túnicas para cubrir la desnudez de la pareja. Después de vestirlos, les preguntó con cariño: ¿Vosotros entendisteis el sentido de todo esto? En profunda reflexión, por entre sollozos de reconocimiento y gratitud, la pareja exclamó:
Él murió en nuestro lugar para darnos sus vestiduras. Adán y Eva, aunque habían comprendido aquella realidad física, estaban lejos de entender el significado de aquel acontecimiento. A ellos el Creador revelaría el misterio del divino amor. Con expresión de infinita misericordia, Dios comenzó a revelar al ser humano el sentido de aquel doloroso sacrificio, diciendo: el inocente corderito que hoy padeció simboliza a un hombre que habrá de nacer. En sus ojos habrá la misma ternura, el mismo amor, revestido por una vida justa, como la blanca lana que cubría al cordero. Ese hombre crecerá como un renuevo sobre la tierra, no teniendo en las manos las ataduras del pecado. En su apariencia, ese hombre no traerá la pompa de un rey, por eso será despreciado por muchos. Será un hombre de dolores, pues caerá sobre sí el peso de todas las provocaciones. En su fidelidad al reino de la luz, ese hombre luchará contra el enemigo usurpador, venciéndole finalmente. Después de triunfar en sus luchas, tomará sobre sí la carga de vuestra condenación, que le causará una terrible muerte. Él será traspasado por causa de vuestra rebelión y molido por vuestras iniquidades. Será oprimido y humillado, mas no abrirá su boca como el corderito que hoy se entregó pacíficamente. Sucumbiendo en la muerte, Él os concederá los méritos de su victoria. Envueltos por sus vestiduras de justicia, estaréis libres de la condenación. La vida eterna alcanzaréis así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. Adán y Eva, que en una mezcla de gratitud y dolor escucharon la revelación de tan grande salvación, indagaron reverentes al respecto de ese hombre especial que en su descendencia habría de surgir a fin de cumplir tan inmenso sacrificio. El Creador, mirándolos tiernamente, movido por un amor que supera la misma muerte, los envolvió en un cariñoso abrazo y reveló: yo seré ese hombre. Sorprendidos ante la declaración del Eterno, Adán y Eva estuvieron inmóviles, mientras que contemplaban su tierno semblante. Comprendiendo el significado del tremendo sacrificio, se postraron a sus pies y con lágrimas clamaron: nosotros somos merecedores de la muerte, Señor, mas tú eres inocente y no debes sufrir en nuestro lugar. Secándoles las lágrimas, el Eterno con ternura les habló: hijos míos, yo les amo con un eterno amor. Yo moriré en lugar de vosotros. Ante esta confirmación, la pareja elevó la voz en una lamentación dolorosa. Decían: nosotros matamos al Creador, nosotros matamos al Creador. Mas Dios comenzó a consolar a la pareja con palabras de esperanza, diciendo: después de beber el cáliz de la eterna muerte, yo retornaré a la vida y subiré al cielo. Intercederé allí por el hombre perdido, concediéndolo a todos aquellos que arrepentidos aceptaren mi sacrificio. Las vestiduras de mi victoria. Juntos triunfaremos finalmente sobre el reino del pecado, que se deshará en cenizas bajo nuestros pies. Crearé entonces un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde únicamente la justicia y el amor reinarán. Viviremos así para siempre, en un reino de perfecta armonía y paz. El Creador, que acompañado por la pareja permanecía todavía sobre el monte Sión, concluyó sus revelaciones diciendo: el jardín del Edén estará ahora vacío. El ser humano, durante la larga noche de pecado, vagará en su exilio. No andará, sin embargo, solo. El Eterno también, peregrino, pisará con el hombre todo el camino espinoso hasta poder juntos subir al monte perdido, triunfando gloriosamente sobre el reino de la muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento de la rebeldía, será entonces deshecho, dando lugar a un árbol glorioso que, uniendo su copa al árbol de la vida, se tornará en el arco conmemorativo de la gran victoria. Sobre el santo monte redimido reposará entonces para siempre el trono universal, que por los fieles triunfantes será llamado el trono de Dios y el Cordero. Adán y su compañera, después que oyeron con palabras tan confortadoras y llenas de esperanza, elevaron la voz en un cántico de gratitud y alabanza. Conocían ahora el infinito amor de su Creador
y estaban dispuestos a servirlo. Después de consolar a la pareja, Dios los llevó fuera del Edén. No les fue fácil despedirse de aquel precioso hogar. Allí habían despertado a la vida en los brazos del Eterno. Allí disfrutaron de momentos de felicidad pura en compañía del Creador, de los ángeles y de los dóciles animales. Una nostalgia infinita parecía envolver a la pareja en sus pasos de abandono. Fue con espanto que Satanás y sus súbditos presenciaron la intervención del Eterno. Fueron sacudidos ante la sorprendente revelación del plan de rescate. Con rabiosa frustración, comprendieron que si de hecho la promesa divina se concretizase, no restaría ninguna esperanza. Después de considerar sobre todo lo que había acontecido, una gran ira se apoderó de su corazón. No estaba dispuesto a reconocer la redención del ser humano. Haría todos los esfuerzos por retenerlo, juntamente con el reino que le había sido entregado. Cuando la pareja, acompañada por el Creador, alcanzó el valle herido por la muerte, amanecía. Allí Satanás los enfrentó con furia en un intento de apoderarse nuevamente del ser humano. La pareja estuvo temblorosa en la faz del enemigo, pero las manos protectoras de Dios los calmaron, expresando en el semblante la firmeza de una justicia que es eterna. El Eterno silenció las amenazas del enemigo con las siguientes palabras: el ser humano me pertenece, pues yo lo compré con mi sangre. Al caminar en silencio junto al Creador, Adán y Eva observaban con tristeza las señales de la muerte, estampadas en aquella naturaleza antes tan llena de vida. Las bellas flores, que habían desbotonado para exhalar aromas eternos, pendían ahora marchitas. Los pajarillos, que con alegría los saludaban en cada atardecer con sus trinos, volaban ahora distantes, haciendo sonar tan tristes cantos. Todo estaba cambiado en la naturaleza. La ciencia del bien y del mal no había traído ningún bien al universo, un intenso conflicto espiritual y físico. Ante las consecuencias devastadoras de su caída, la pareja, vencida por una inexpresable tristeza, se postró arrepentida y lloró amargamente. Dios, que también compungido por el dolor, contemplaba el escenario desolador, procuró, con palabras de esperanza, confortarlos. Les habló sobre el nuevo cielo y la nueva tierra que un día crearía, donde la paz y el amor volverían a reinar en cada corazón. Allí vivirían siempre juntos, no trayendo en la frente las marcas de la tristeza, sino coronas de eterna victoria. Allí secaría las lágrimas de sus rostros, y éstas jamás volverían a humedecer sus ojos. Amparando a Adán y a Eva en sus pasos, el Creador los condujo a través de un valle herido, hasta alcanzar el pie de una colina. La subieron en lentos pasos, mientras intercambiaban palabras de ánimo y esperanza. Sus pies alcanzaron finalmente el suave césped que cubría la cima espaciosa de aquella colina. Era sobre aquel lugar que la pareja veía a cada el sol declinar, bañando el cielo y los valles de un rojo vivo, como la sangre que había chorreado el pecho del cordero. Volviéndose hacia el lado oriental, la pareja, en una mezcla de dolor y nostalgia, contempló a lo lejos los paisajes que los envolvieron en aquel pasado tan feliz. Al divisar el monte Sión, que majestuoso se elevaba en medio del Edén, lloraron al acordarse de la caída. Cuán débiles habían sido. El sol declinaba en su jornada, anunciando la llegada de una noche más. La primera fue fuera del paraíso. En un calmado gesto, el Eterno, mostrándoles el valle sobresaliente de la colina, les habló con cariño. Aquí será vuestra provisoria morada. Desde aquí podréis contemplar el paraíso que por algún tiempo permanecerá en la tierra, hasta ser recogido a su lugar de origen en el seno de la Jerusalén celestial. Allí, protegido por la justicia, aguardará el amanecer de la victoria. Cuando ese gran día llegue, regresaremos juntos a Sión, donde seremos coronados en gloria en un reino de eterna felicidad y paz. Después de decir estas palabras, Dios ordenó a la pareja que construyesen en aquel lugar un altar de piedras.
sobre el cual cada semana en la noche que antecede al sábado deberían inmolar un cordero en memoria de su sacrificio, como señal de su presencia y para la certeza de que sus pecados serían perdonados. Él encendería un fuego sobre el altar, el cual duraría toda la noche hasta consumir por completo la ofrenda del sacrificio, para que el ser humano pudiese afirmar su fe sobre las verdades reveladas y no en la manifestación visible de la persona del Creador. Él habría de permanecer invisible desde aquel momento en adelante, solamente en ocasiones especiales cuando se hiciese necesario su aparición o la de los ángeles para nuevas revelaciones y advertencias. Esto ocurría contemplando a sus hijos entristecidos en aquel momento en que serían dejados aparentemente solos. El Eterno les dijo con amor: Hijos, aunque vosotros tengáis que permanecer en este ambiente hostil, no precisáis temer, pues yo permaneceré al lado de vosotros. Seré un compañero amigo en esta jornada. Llevaré sobre mis hombros vuestros dolores, vuestros anhelos, vuestras luchas. Cuando, tentados por el enemigo, estuvieren a punto de ceder, podrán encontrar abrigo en mis brazos, que siempre estarán extendidos para salvarlos. Y si algún día vosotros no resistiereis, y por la furia del enemigo fueseis arrastrados hacia las profundidades del abismo, no os desesperéis creyendo que no tienen esperanza, pues yo estaré allí para acudirlos con mi perdón y fuerza. Tengan siempre en mente el significado de las vestiduras recibidas de mis manos, pues ellas hablan de la redención que al hombre pertenece. Descansen, hijos míos, en mis brazos de amor. Después de consolar a la pareja con estas promesas, el Creador, viendo que estaban soñolientos por el cansancio, los hizo reclinar en su regazo y, como de costumbre, los acarició dulcemente hasta adormecerlos. Al verlos olvidados en su sueño, Dios lloró al prever el sufrimiento que experimentarían al despertar. Con el corazón partido por el dolor causado por aquella separación física, el Creador dejó a la pareja dormida sobre la hierba después de besarles los rostros ya marcados por el sufrimiento. Su luz se disipó al tornarse invisible, dando lugar a las tinieblas de aquella primera noche fuera del paraíso. En el subconsciente de la pareja comenzaron a desfilar sueños coloridos de un pasado feliz. Se encontraban una vez más en medio de las bellezas del Edén, saciados por una alegría eterna. Agradecidos por la vida, corrían por los campos floridos jugando con los animales. Con felicidad unían las voces a los ángeles en los armoniosos cánticos en alabanza al Creador. Tantas escenas lindas desfilaban en su subconsciente, pero esos sueños se tornaron en pesadillas, haciéndoles revivir su tragedia. Agonizantes, despertaron en medio de la oscuridad de aquella primera noche en el exilio. No consiguiendo conciliar el sueño, la pareja permaneció en llanto hasta ser consolados por el amanecer que les reveló a lo lejos el nostálgico paraíso. Dios, aunque invisible, permanecía al lado de Adán y Eva allí en la colina. El sufrimiento de ellos era su sufrimiento, como también la esperanza de que un día retornarían victoriosos a Sión. Ante la mirada contemplativa del Creador se revelaba el futuro sombrío de la humanidad. Con pesar, veía incontables criaturas pereciendo sin salvación por rechazar su amor. Lágrimas mojaron su rostro al prever al enemigo empleando toda astucia a fin de retener a los seres humanos bajo su dominio. Larga sería la noche del pecado y reñida la batalla por la reconquista del reino perdido. El triunfo de la luz requería de parte de Dios un sacrificio inmenso. En la persona del Mesías, a su tiempo, él nacería entre los hombres con la misión de pagar el precio del rescate. Por medio de él, muchos serían liberados de las garras del enemigo, todos aquellos que lo aceptasen como Salvador y Rey. Contra esos elegidos, el enemigo arremetería todas las fuerzas procurando hacerlos caer. En su visión del futuro, el Creador contempló con alegría el triunfo final de los redimidos. Habían sido extremadamente probados, mas en todo fueron más que vencedores
por medio de aquel que los redimió de las tinieblas hacia el reino de la luz. Después de antever los sufrimientos que se derivarían de la gran lucha, el Eterno extendió la mirada por las planicies cautivas, contemplando allí a las huestes rebeldes dispuestas para la lucha. El objetivo de esos ejércitos era apoderarse nuevamente del ser humano, en el cual estaba sellado el derecho de dominio sobre el universo. Contrario a la naturaleza del Creador, es la guerra, mas para la defensa de sus hijos estaba dispuesto a utilizar su poder. Su fuerza, sin embargo, solamente sería utilizada con justicia. Si el ser humano rechazase esa protección ofrecida mediante el sacrificio del Mesías, Dios nada podría hacer para impedir que él mismo pereciese en las garras del enemigo. Adán y Eva, sin embargo, se habían arrepentido de su gran pecado, recibiendo por la misericordia de Dios vestiduras de salvación, simbolizadas por las pieles del cordero sacrificado. Justificado por la entrega de la pareja, el Eterno convocó a sus poderosos ejércitos para la pelea. En pronta obediencia, las huestes de la luz irrumpieron por el espacio sideral en dirección a la tierra, circundando, cual fuerte muralla, la colina, portadora de aquel tesoro redimido por la sangre del divino Rey. Al ser humano le fue conferido en el Edén el deber de cuidar de la naturaleza. Preparaban canteras para las flores, cosechaban frutos para manutención, dirigían a los animales en su inocente vivir, adiestrándolos para que les fuesen útiles. Esas ocupaciones habían sido para ellos fuentes de desenvolvimiento y placer. Ahora, a pesar de las adversidades, deberían continuar realizando ese deber. El trabajo en sí, realizado según las órdenes del Creador, ya anularía muchos ataques del enemigo. Las primeras ocupaciones de la pareja en aquella mañana les trajo revelaciones del gran amor de Dios, hasta entonces desconocidas. Al reunir las piedras para la construcción del altar, experimentaron el dolor de heridas que chorreaban sangre, como también la fatiga que hacía emanar sudor. Sintiendo y contemplando todo en propia carne, amaron más al Salvador, para quien el altar construido prefiguraba heridas mayores, que verterían toda su sangre, como también fatigas que minarían toda la salvia de su vida. La mirada de nostalgia y de esperanza de la pareja de ahora en adelante jamás se posaría en el Edén distante, sin discernir primero el altar de los sacrificios. Ese altar, con sus manchas de sudor y sangre, permanecería como una remembranza del dolor y del sufrimiento que, después de humedecer los labios de los seres humanos, transbordaría en la copa del Creador. Después de contemplar por largo tiempo el paraíso de la vida eterna, que se extendía mucho más allá de aquel altar oscuro de muerte, la pareja experimentó el dulce alivio del descanso. Deseosos de conocer los paisajes de su nuevo hogar, Adán y Eva, animados por la esperanza, salieron a pasear. Sus pasos los conducían por los caminos de sonrisas y de lágrimas, de encantos y desilusiones, de flores que delicadas desabotonaban, bañadas en perfume, y de flores despetaladas, tumbadas, marchitas y sin olor, de animales todavía dóciles y sumisos, y de animales enemigos feroces y amenazadores. La pareja discernía en su paseo las divisas de dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas, del amor y del egoísmo, la esperanza y el desespero, de la armonía y la desarmonía, de la vida y de la muerte. Esa visión les llenó de tristeza y lloraron largamente. Esa tristeza aumentaría todavía más en el futuro cuando descubriesen la profundidad de esas divisas en el seno de su descendencia. 6 arreboles ya habían coloreado los cielos, anunciando a la pareja las noches oscuras y frías que con su manto de tinieblas deshacían todas las imágenes vivas, menos la esperanza de volverlas a ver coloridas en el amanecer de luz. Se acercaba ahora la hora del sacrificio, cuando el rudo altar, abrazado en su justicia, clamaría por sangre. Si no le ofreciesen la ofrenda, explotaría con certeza, envolviendo todo el mundo con sus llamas.
Ya no habría entonces amanecer, ni esperanza de Edén a florecer. Cuán preciosa es la sangre. Sangre es vida, vida es luz. Para un ser aquella noche se tornaría eterna, sin amanecer. Ese ser debería asumir la culpa de todo el mundo, dando su sangre al rudo altar. ¿Quién se ofrecería? ¿Quién vertería la salvia de la vida hasta ver el último destello apagarse en su cielo? Adán y Eva, después de reflexionar por largo tiempo, contemplando la cuna de la muerte construida por sus manos, se miraron inquietos con esa pregunta decisiva. ¿Quién se ofrecerá? Esa indagación nacida de su culpabilidad hizo vibrar en lo profundo de sus remembranzas la voz del bendito Creador en su revelación de infinita bondad. Yo los amo con un eterno amor, yo moriré en vuestro lugar. Agradecida, la pareja se postró reverentemente ante el sediento altar, viéndolo por la fe, saciado por el don del eterno amor. En aquella tarde del sexto día, Dios sometía al ser humano a una tremenda prueba de fe. Ellos tenían delante de sí el altar de piedras, construido conforme a la orden divina, mas no había ninguna oveja para el sacrificio. En su anhelo se acordaban del Edén, donde había muchos rebaños. Al ver el sol caer en el horizonte, Adán y Eva comenzaron a clamar a Dios por socorro, pues sabían que solamente un milagro podría providenciarles, en aquel último momento, un cordero para el sacrificio. A los ojos de los habitantes del universo, el gran milagro por el cual el ser humano clamaba ya se procesaba a casi una semana. Guiado por el Creador, un inmaculado cordero que había dejado el Edén y seguido los rastros de la pareja en su caminada hacia el exilio. En su larga jornada, ese animalito tuvo que enfrentar muchos desafíos y peligros, mas protegido y guiado por el Eterno, proseguía en su misión. Cuando las sombras del anochecer comenzaron a envolver la colina, la pareja que vivía tan dura prueba de fe discernió un puntito blanco que saltaba en el césped, viniendo en dirección a ellos. A medida que se aproximaba, aquel bulto parecía hablar de esperanza, de vida y calor. Al ver que el gran milagro había acontecido, corrieron al encuentro del cordero, envolviéndolo en los brazos. Él estaba fatigado, mas no descansaría, daría descanso. Estaba sediento, mas no bebería, daría de beber al altar que clamaba por sangre. Aquel cordero tenía voluntad de vivir en los brazos del hombre, mas moriría para que éste pudiese vivir en los brazos de Dios. Era un perfecto simbolismo del Redentor que dejaría su gloria viniendo en búsqueda del pecador. Las tinieblas de una noche prefigurativa más bajaron lentamente envolviendo toda la naturaleza en su prisión. Su fuerza, sin embargo, sería abatida delante del ser humano por el brillo de un fuego especial, encendido por las manos del perdón divino sobre el cuerpo sin vida del inocente cordero. Todo estaba preparado para el doloroso golpe, acto que apagaría de aquellos ojitos azules el último destello de vida, sumergiéndolos en la fría oscuridad de una eterna noche. Oscuridad que generaría luz, frío que generaría calor, muerte que generaría vida, dones inmerecidos, frutos del divino amor ofrecidos a las manos pecadoras, prestas a herir. En medio de la silente noche, en el altar clama, el hombre triste exclama, mientras el cordero mudo no reclama al ser extendido para la muerte. Las manos que construyeron el altar se levantan ahora no para acariciar como antes, sino para herir, sangrando el precio del perdón. Solo un gesto, nada más, y el destello se apagará para siempre de los ojos inocentes, haciendo brillar en la faz culpable la luz de la salvación. Adán temblando duda en compasión, en el corderito manso y sumiso, presto a morir en su lugar. Ve al Salvador prometido. Con el corazón arrepentido en un esfuerzo doloroso, clava el cuchillo de piedra en el pecho del animalito, que perece en sus manos sin ni siquiera dar un gemido. El poder de la noche inmediatamente es abatido por el brillo del fuego de la aceptación. Su luz revela al ser humano su trágica condición.
Viendo las manos manchadas por la sangre inocente, la pareja se siente culpable por aquella muerte. En llanto, se arrodillan ante el altar que ya no les reclama sangre, sino ofrece luz, aceptando el inmerecido perdón. Levantándose, la pareja contempla demoradamente el cuerpo herido del pobre corderito, sin poder agradecerle por la riqueza concedida a cambio de su tan rudo golpe. Bañados por la suave luz del sacrificio, Adán y su compañera permanecen silentes a meditar, hasta ser vencidos por un profundo sueño. Recostándose en el suelo cubierto de hierba suave, adormecen dulcemente bajo los cálidos rayos del perdón, seguros de que su brillo y calor perdurarían hasta ser las tinieblas de aquel sábado desvanecidas completamente por el fulgurante sol. A la luz del Cordero, desde que fue encendida sobre el altar en aquella noche, permanecía en constante guerra con las tinieblas. En varias veces crecía el brillo, aumentando a lo lejos la fría oscuridad, bañando la naturaleza con sus rayos de vida. En veces, las tinieblas trayendo su viento frío casi arrancaban por completo la llama. Esta, sin embargo, en un gran esfuerzo se alimentaba de la sangre del Cordero, lanzando a lo alto su ardiente llama, inundando de luz y calor todo aquello que había alrededor. El conflicto entre la luz nacida del sacrificio y las tinieblas, en aquella noche, descubría a los fieles del universo muchas lecciones importantes, verdades que ocuparían sus mentes por toda la eternidad. En aquella llama, ya fuere ardiente en su brillo, ya fuere fustigada por los vientos de la noche, los fieles veían una representación del conflicto milenario entre el bien y el mal, conflicto que sin tregua se extendería hasta el amanecer eterno. El Eterno, en prenda de su futuro sacrificio, había encendido en medio de las tinieblas la luz de la verdad, y esa sería mantenida encendida en el corazón del ser humano, en virtud de su sangre que sería derramada para remisión de la culpa. Contra esa luz, el enemigo arremetería todos los vientos fríos de la maldad, desterrando del corazón de muchos su dulce brillo. ¿Cuántos yacerían perdidos por rechazar la luz del perdón divino, siendo envueltos por las tinieblas de la oscura noche? Después de las largas horas de combate, surge en el cielo las señales del amanecer. La oscuridad que con ira había lanzado sus vientos sobre la llama que no muere procurando desterrarla, se torna confusa ante las señales del amanecer. El cielo teñido de un rojo vivo hace recordar la sangre que había brotado del pecho del Cordero para que la llama del perdón pudiese iluminar la noche humana. En medio del colorido de sangre surge en el horizonte el fulgurante sol, trayendo en sus calientes rayos el sabor de la victoria, envolviéndolo todo con su vida. El amanecer en su nostálgico afecto acariciaba el distante paraíso, llevando de su amado seno en su brisa matinal el aroma de la nostalgia, en un mensaje de consuelo y esperanza para las criaturas sufridoras del valle de la muerte. Bañados por los cálidos rayos y por la brisa de la esperanza, la pareja despierta en un sábado más, cuyo simbolismo apunta hacia el descanso en el reino de Dios, al culminar el gran conflicto entre la luz y las tinieblas. Más allá de que aquel altar cubierto de cenizas, Adán y Eva contemplan demoradamente el nostálgico paraíso, aunque distantes en su exilio, se alegran con la grandeza de que el sacrificio del Mesías hará rayar para ellos el sábado de sábados, aquel de lágrimas para siempre desterradas, de sol siempre a brillar en un límpido cielo, de corderos siempre vivos a jugar por el césped, de día sin anochecer, cuando no habrá más altar cubierto de sangre y cenizas. Suspiran por ese día de gloria, cuando Dios se hará eternamente visible, llevando en las manos las marcas de su infinito amor por sus hijos. Antes de la caída, el ser humano, así como todas las huestes celestiales, aprendían a los pies del Creador, que con paciencia les enseñaba los tesoros de la sabiduría, contenidos en el vasto compendio de la naturaleza. Todo en el universo, desde el diminuto átomo hasta el mayor de los mundos,
testificaba su perfecta existencia del carácter divino del rey. Muchas enseñanzas, sin embargo, permanecieron ocultas en las páginas de ese gran libro en el período que aconteció a la caída. Eran como las estrellas que, ocultas durante el día, revelan su brillo al bajar las sombras de la noche. Teniendo la naturaleza cautiva, el enemigo, en el intento de bloquear la revelación de la eterna sabiduría, introdujo en ella manchas de egoísmo, destrucción, infelicidad y muerte. No sabía que esas manchas harían evidenciar en la faz de la creación la profundidad de la justicia y el amor de Dios, llevando a los fieles a amarlo y referenciarlo aún más. Para la pareja, así como para todos los hijos de la luz, la naturaleza herida rompió su velo, revelando nuevos aspectos de la bondad del Creador ocultos hasta entonces. Adán y Eva, que estaban acostumbrados a las flores eternas en el paraíso, aquellas que no las vieron desabotonar, las veían ahora surgir en botones, en medio de las amenazas de espinos prontos a herirlas. Esas flores, sin importarse estar con los espinos, exhalaban perfumes suaves de alabanza y gratitud, jamás cansándose de agradar el ambiente. Cuando fustigadas por los ríos vientos de la noche, esas flores no se resistían, sino que ofrecían su aroma, se transformaba la furia de los vientos en brisas perfumadas de un amanecer. Movidos por profunda gratitud, la pareja acompañada atentamente el ministerio de amor de aquellas flores que jamás se cansaban de bendecir, ofreciendo su belleza y perfume como alivio para aquellos que eran heridos por los rudos espinos. Aquellas flores singulares y puras, después de mostrar en su corta vida que el perdón y el amor son más fuertes que todos los vientos y espinos, en un último esfuerzo de comunicar alegría, exhalaban su perfume, transformaban en insignificante polvo que era dispersado por el viento. La muerte de las flores, aunque pareciese fracaso, reveló a la pareja el misterio del renacimiento de la vida. Muriendo, las flores daban vida a los frutos, que a su vez después de servir de alimento, donaban sus semillas llenas de vida. En la muerte de esas semillas, renacía el milagro de la vida, multiplicando los árboles con sus flores listas a repetir la enseñanza del amor y del sacrificio. La naturaleza, por tanto, incluso manchada por el pecado, revelaba el misterio oculto del plan de redención. Cada flor a desabotonar en medio de los espinos, en su corta vida de amor, era un símbolo del Salvador que nacería entre los espinos de la maldad para consolar con su perfume el corazón de los afligidos. Semejante a la flor, el Mesías, después de probar que el amor y el perdón son más fuertes que todos los vientos del odio, que la verdad y la justicia del reino de Dios son mayores que todos los engaños e injusticias del reino del enemigo, vertería la salvia de su vida, muriendo para redimir a los culpables. Capítulo 6. Adán y Eva dedicados al trabajo edificante. La colina llegó a ser una miniatura del Edén. Protección y cuidados divinos. Experiencias al obedecer el mandamiento sobre el sacrificio. La astuta trampa del enemigo. Mirar hacia los símbolos del sacrificio como portadores de perdón y vida. Adán y Eva ofrecen sacrificios al Señor. El Eterno se les manifiesta consolándolos y previniéndolos del peligro. Promesa del nacimiento de su primogénito. Responsabilidades hacia su hijo. Nacimiento de Caín. El nacimiento de Caín les recuerda la promesa del futuro nacimiento del Mesías. La niñez rebelde de Caín. El enemigo se burla del sufrimiento de Dios y sus fieles e intenta hacer desistir a Dios de su plan de redención. El Eterno afirma su solemne promesa. Adán y Eva hacen sacrificios y ruegan por su hijo. El Eterno se les manifiesta. El Eterno se revela a Caín y le narra la historia de Lucifer y del sol. Promesa del nacimiento de Abel. Caín, al igual que Lucifer, es arrastrado por su orgullo a una falsa ilusión. Dios procuraría todas las formas a fin de salvar a Caín. Consolados por las revelaciones de la naturaleza,
Adán y su compañera, alumnos en la escuela del sufrimiento, aprendían cada día a amar más al Salvador. Crecían en sabiduría, humildad y santidad. Todas las virtudes destruidas por el pecado renacían en el corazón. Con ánimo, la pareja se dedicaba al trabajo edificante. Plantaban jardines que por el poder de Dios se llenaban de perfumadas flores y deliciosos frutos. Su hogar en el exilio se convertía en un refugio para los animales perseguidos de los valles. La colina, bajo la protección de los ángeles de la luz, se convirtió en una miniatura del Edén distante. Entre los animales reunidos y domados con amor, habían muchas ovejas. Adán y Eva no conseguía poner los ojos sobre esos dóciles animales destinados al sacrificio, sin probar en lo profundo del alma una mezcla de dolor y gratitud. En la noche que antecedía a cada sábado, Adán tenía por orden del Creador el repetir el doloroso acto. Cuánta amargura y arrepentimiento sobrevenían a la pareja al descender las tinieblas de la noche del sacrificio. Cuánto consuelo les traía la llama del perdón que jamás había dejado de brillar sobre el altar. En aquellas noches prefigurativas, el decisivo valor del sacrificio para que la vida pudiese florecer bajo la protección divina llevó a la pareja a valorizar inmensamente a su pequeño rebaño. Cada sexto día, no obstante, comenzó a traer consigo, más allá del dolor, una inquietud. ¿Quién donará su sangre al altar cuando la última oveja perezca? A los ojos de la pareja maravillada, aconteció al fin el milagro del amor, renovándoles la esperanza de vivir otras semanas bajo el brillo de la llama del perdón. Una oveja, la más gorda de ellas, comenzó a sangrar como en sacrificio. De su dolor les nacieron 4 corderitos, llenos de alegría y gratitud. Adán y Eva se postraron ante el Salvador invisible, teniendo en las manos aquellas nuevas criaturas que traían en sus ojos la misma ternura y disposición para el sacrificio. Seguros de que nuevos milagros multiplicarían sus días, la pareja unió su voz como antes en un cántico de gratitud y adoración al Creador, que como los corderitos nacería también del dolor para cumplir en su vida el mayor de todos los sacrificios para la salvación de la humanidad. El Eterno, aunque invisible a los ojos de sus hijos humanos, permanecía muy cerca acompañado por un ejército de ángeles, en inalcanzable ministerio de cuidado y protección. La pareja estaba inconsciente de que la dulce calma y paz reinantes en aquella colina, así como toda su prosperidad, eran frutos de tan intensa lucha. Si sus ojos fuesen abiertos hacia las escenas que ocurrían invisibles, serían arrebatados de espanto. Cuán terrible era el enemigo y sus huestes en sus constantes investidas con el propósito de arruinar al ser humano, arrebatando de las manos del Creador. Viendo que el empleo de la fuerza no le redundaría en victoria, el enemigo en su astucia idealizó una trampa con la cual pudiera enlazar a la pareja. Reuniendo a sus ejércitos, les reveló sus planes diciendo: al ser humano le fue ordenado sacrificar corderos como símbolos del Salvador venidero. Los tentaremos a mirar hacia esos símbolos como portadores de perdón y vida, haciéndolos poco a poco olvidar la realidad del sacrificio prometido por Dios. Será un proceso lento, pero de una victoria segura. El Creador, conociendo el peligro de esa trampa, se entristeció, pues al mirar hacia el futuro, pudo ver a los tantos hijos suyos siendo desviados del camino de la salvación. ¿Cuántos se apegarían a los símbolos juzgando encontrar en ellos virtud? Dios, en su amor y cuidado, no los dejaría inconscientes del peligro que los amenazaba. Sabía él cuánto Adán y su compañera amaban a aquellos corderos que al morir sobre el altar les ofrecían luz y calor. Fácilmente podrían ser inducidos al verlos como fuentes de vida y luz, comenzándolos a reverenciar. Muchas semanas ya habían pasado, trayendo consigo las noches de dolor y sacrificio, seguidas por los días de esperanza y nostalgia de aquel Padre cariñoso, el cual después de hacerles promesas y secar sus lágrimas, se había tornado invisible delante de sus ojos.
Cada día que pasaba traía a la pareja una nueva carga de nostalgia, haciéndolos indagar en cada atardecer cuándo besaremos nuevamente su faz, cuándo seremos envueltos por sus brazos caminando bajo la luz de su amor. Cuánta nostalgia sentían de aquellas noches edénicas, cuando adormecían en el suave regazo divino de su padre. Una semana más de trabajo y lecciones aprendidas estaba finalizando. El sol en su declinar anunciaba otra noche de arrepentimiento y de sangre inocente a bañar el altar. La silente pareja estaba lejos de imaginar que en esa noche el doloroso golpe, que siempre era seguido por el fuego, les revelaría la faz bendita del Padre. Con las manos estremecidas, Adán levantó al cordero, que mudo no hizo ninguna resistencia al ser colocado sobre el altar. Lágrimas rodaron en su rostro al pensar que un inocente animal más se zambulliría en las odiadas tinieblas de la muerte para generar la luz con su sangre. Es doloroso sacrificar, mas no hay otro camino de salvación. Únicamente a través de la sangre derramada del Cordero podrán vivir para contemplar en el futuro la faz del Padre. En un penoso esfuerzo, Adán hace caer aquella piedra puntiaguda sobre el corderito que en un gemido de dolor derrama su sangre. Una luz gloriosa pronto disipa las tinieblas e inundando toda la colina con sus rayos de vida. A través de las lágrimas, la pareja entonces contempla en medio del fuego del altar al Creador. En un gesto de amor, Dios abre sus brazos como antes y con una sonrisa camina hacia el tan anhelado brazo. Sin encontrar palabras que expresen su inmensa nostalgia, la pareja se lanza a su pecho y llora amargamente. El Divino Padre, conmovido, también llora, mas procura consolar a sus hijos con su dulce sonrisa. Con emoción, la pareja contempla la faz del Padre, envolviéndola con besos y cariños. El amor de ellos por él había sido intensificado por el sufrimiento. Agradecidos y felices, caminan al lado del Creador, mostrándole los jardines cargados de flores y frutos. Le cuentan de las acciones aprendidas junto a la naturaleza, le muestran el rebaño domado por el afecto. Iluminados por la suave luz del Eterno Padre, la pareja se sienta a sus pies como antes para oír sus enseñanzas. El Creador, mirándolos con ternura, pasa a advertirlos del peligro, orientándolos acerca de los sacrificios de corderos que eran importantes en el sentido de mantener siempre en la mente la certeza de un Salvador venidero, que como los corderos sería sacrificado para la redención de los pecadores. Los corderos, sin embargo, no poseían en sí poder para perdonar las culpas, pues consistían apenas en símbolos del Mesías Rey. Después de ser ellos concientizados del peligro de apegarse a los símbolos buscando encontrar en ellos salvación, la pareja recibió la incumbencia de transmitir esas orientaciones a sus descendientes. Después de advertir al ser humano, el Creador colocó la mirada sobre las ovejas que yacían dormidas junto a su cría y exclamó: «¡Cuán bellos son los corderitos!». La pareja, en una mezcla de felicidad y dolor, agregó: «Ellos, cuando están despiertos, saltan de placer, olvidados de que al nacer y al morir causan tanto dolor». Después de contemplar a los corderitos, Dios miró a la pareja con ternura, revelándoles algo que los sorprendió y alegró. Cuando de estos corderos 36 hayan subido al altar, vuestros brazos envolverán al primer hijo, que como ellos surgirá también del dolor. Ese hijo en su infancia les traerá alegría saltando como los corderitos en vuestro hogar. Deberéis instruirlo con dedicación en las leyes de la armonía, mostrándole el camino de la redención. Como vosotros, él será libre para escoger el rumbo a seguir. Aceptando la enseñanza, su vida será victoriosa. Rechazándola, caminará hacia la derrota. Adán y Eva oyeron con alegría la promesa divina, pero al mismo tiempo experimentaron en lo profundo del ser un temor al concientizarse de la responsabilidad que tendrían. Sabía que Satanás
haría todos los esfuerzos para llevar al niño prometido a la perdición. Era alta noche cuando el Creador, después de acariciar a sus hijos, los dejó dormidos sobre el suave césped. Después de la promesa, cada corderito llevado al altar hacía latir más fuerte en el vientre materno la esperanza de la alegría que en breve alcanzarían. 36 finalmente descendieron a las tinieblas, cumpliendo el tiempo determinado por el Creador en el primer niño recibiría la luz. Con las manos todavía manchadas por la sangre del sacrificio, Adán amparó a su esposa, que a los pies del altar se postró vencida por el dolor que le trajo el primer hijo. El pequeño niño no traía en la cara la alegría de la libertad, sino el llanto de su prisión. Ese llanto duraría la noche entera, si no fuese por el brillo de aquella llama ardiente de esperanza que pronto atrajo la atención de sus ojitos atentos, envolviéndolo con alegría. Eva, consolada de su sufrimiento, dijo: Alcancé del Señor la promesa. Le dio entonces el nombre de Caín. Después de envolver al bebé con las pieles suaves de un cordero, la pareja permaneció despierta a meditar. Muchos eran los pensamientos que ocupaban sus mentes, pensamientos de alegría, de gratitud, de esperanza y de anhelo por el sentido de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Acariciando con ternura al pequeño niño, la pareja maduró en su experiencia, comprendiendo mejor el misterioso amor de Dios que para salvar a sus hijos se dispuso a morir en lugar de ellos. Adán y Eva no estaban solos en sus reflexiones. Todos los seres inteligentes del universo consideraban con interés el futuro de aquel indefenso bebé que en el interior poseía un reino de dimensiones infinitas, al ser disputado por los dos poderes en lucha. ¿Quién sería el señor de su vida? ¿Caminarían sus pies por el camino ascendente que lleva a la vida, o la ruta descendente que termina en el abismo de una muerte eterna? Viendo al niño esbozar su primera sonrisa, la pareja súbitamente se acordó de la promesa del Creador que era confirmada en cada sacrificio. Él nacería de la mujer como niño con la misión de redimir a la humanidad. ¿No sería Caín ya el cumplimiento de la promesa? El infante, con sus ojitos brillantes de alegría, se parecía tanto a los corderitos que nacían y crecían con la misión de ser sacrificados. Considerando así, la pareja, apretando al niño junto a su pecho, comenzó a llorar sin consuelo. Cuán terrible sería ofrecer a su hijo inocente al rudo altar. Para la pareja compungida por el dolor, apareció al fin el sol brillante, haciendo revivir con sus cálidos rayos las promesas que señalaban hacia un Salvador que todavía en el futuro nacería también del dolor para cumplir el eterno plan de redención. Bendecido por el Creador y envuelto por el amor y cuidado de sus padres, el niño se desarrollaba en su naturaleza física y mental, tornándose cada día en el objetivo mayor de una inalcanzable batalla entre las huestes espirituales. Adán y Eva, ansiosos por hacerlo comprender las verdades de la salvación, lo tomaban en los brazos y en cada amanecer, al borde del altar, le señalaban el Edén distante, contando aquellas historias de emoción, las cuales el pequeño Caín todavía no conseguía comprender. ¿Cuál fue la alegría de aquellos padres al verlo en una mañana de sol señalar con su manita hacia el hogar de nostalgia, pronunciando el nombre del sagrado Creador? Emocionados, lo tomaron en los brazos, pidiéndole que repitiera ese sublime nombre que, cual llave de felicidad, siempre les descubría un paraíso de eterno amor. Todas las huestes de la luz se inclinaron con alegría al oír el pequeño niño pronunciar el nombre del divino Rey. Las semanas se iban pasando trayendo consigo nuevas víctimas hacia el altar, y el pequeño Caín, blanco de la atención y cuidado de Dios, de las huestes de la luz y de aquellos amorosos padres inalcanzables en la misión de instruirlo, agrupando sus pocas palabras, siempre curiosas con todo, comenzó a interrogar. El día declinaba cuando el muchacho, que yacía en el regazo de su madre, le preguntó: Madre, ¿por qué el sol siempre se va así, dejando a la gente en el frío de la oscuridad?
Eva, sorprendida, contempló a su hijo sin encontrar las palabras para contestarle la pregunta que le trajo el recuerdo del pasado de felicidad destruido por su culpa. Después de un momento de silencio, besado en la cara del pequeño Caín, le dijo: Hijo, un día el sol vendrá para quedarse, trayendo en sus rayos un mundo solamente de armonía. Ya no habrán animalitos para combatir, ni corderitos para morir sobre el altar. El pequeño Caín, deseando ver rayar pronto ese día, dijo a su madre: Madre, el sol nacerá en el paraíso. Pide para que él se quede. Así podrá jugar y nunca más dormir. Ansioso de ver rayar el día que no tendría fin, el pequeñito Caín solamente se durmió hasta después de hacer a su madre prometer que pediría al sol permanecer. Un nuevo día de sol radiante a caminar por el cielo surgió para Caín, trayendo en sus rayos alegría y calor. Mientras jugaba en el jardín, sus ojitos curiosos se volteaban muchas veces hacia el sol que parecía acariciarlo con una sonrisa de esperanza. Viéndolo, sin embargo, caminar en dirección del occidente, el pequeño corrió hacia su madre preguntándole: Madre, ¿el sol prometió quedarse? Eva, tomándolo en los brazos, le sonrió procurando hacerlo comprender con palabras simples, mientras le señalaba el distante paraíso, la historia de la redención. El sol vendría un día para quedarse, Caín. Caín, insatisfecho con las palabras de la madre, demostró no tener paciencia para esperar ese día, que yacía en un futuro distante. Repetía en llanto: Yo quiero el sol ahora, mañana no. Eva, pacientemente, procuró calmar a su hijo hablando sobre la luz de Dios, que puede convertir la noche en día. Él lo amaba y podría hechir su corazoncito de brillo, de alegría y paciencia. Podría así esperar feliz el día de sus sueños, balanceando la cabecita en el regazo al consuelo de la madre. Caín pronunció entre sollozos: Yo quiero al sol porque yo puedo verlo, al eterno no. Como una flecha dolorosa, las palabras de rebeldía de Caín penetraron en el corazón de Eva, haciéndola llorar amargamente. Los fieles en todo el universo se unieron a ese llanto. Una sonrisa infinita cernía sobre el corazón del Creador rechazado. Se esbozaba en los gestos de Caín los primeros pasos por el camino descendente de la rebeldía. ¿Cuántos lo seguirían rumbo a la muerte? Inconsciente de la tristeza que se había abatido sobre el reino de la luz, Adán, al ver el sol declinar en el horizonte, dejó su trabajo en el campo dirigiéndose hacia la casa. Tenía un cántico en el corazón al caminar hacia un encuentro más con los suyos. Al acercarse al altar, vio junto a él a su compañera postrada en llanto. El pequeño Caín yacía allí también llorando. Tomándolo en los brazos, Adán le preguntó con ansiedad: ¿Qué sucedió, hijo mío? Caín tristemente respondió: Mamá dejó ir al sol todavía. Amparando al hijo con su brazo izquierdo, Adán puso su mano derecha sobre el hombro de Eva, mas no encontró palabras para consolarla. La frase dicha por su hijito pareció rasgarle el corazón, haciéndolo revivir la caída. Después de reflexionar, Adán, sintiéndose culpable, respondió a Caín: Fue papá quien dejó ir al sol todavía, hijo mío. Con sollozos de gran tristeza, Adán se unió a ellos en llanto. El recuerdo del Salvador, sin embargo, lo consoló. Secando sus lágrimas y las de su hijito, le dijo con ternura: Podemos alegrarnos, hijito, pues Dios prometió hacer el sol para siempre brillar en el cielo. Él será como fuego que aparece en el altar, expulsándolo a las tinieblas de la noche. Con los ojitos vueltos hacia el último claro de arrebol, Caín permaneció sin consuelo. En aquel atardecer no hubo, como de costumbre, una alegre cena. La pequeña familia, entristecida, permaneció silente a meditar por largas horas, hasta que soñolientos durmieron bajo la luz de las estrellas. El enemigo y sus huestes, en sarcasmo de maldad, se burlaban en aquella noche del sufrimiento de Dios y sus fieles. Repitiendo las palabras de rebeldía del pequeño Caín, se jactaba como vencedor. En un desafío al Creador pronunció: Mira cómo mi pequeño esclavo, te rechaza.
lo mismo quedará con todos aquellos que han de nacer. Estoy seguro que el derecho del dominio jamás saldrá de mis manos. Todas las huestes rebeldes repitieron en eco las afrentas del engañador, humillando a los súbditos de la luz que sufrían del lado del Eterno. Con sus afrentas, el enemigo procuraba hacer a Dios desistir de su plan de redención. Si eso sucediese, su reino de tinieblas se extendería por toda la eternidad, suplantando el dominio de la luz. En respuesta al desafío del enemigo, el Eterno solemnemente afirmó: aunque todos me rechacen, yo cumpliré la promesa. El Creador no soportaba el pensamiento de ver al pequeño Caín caminar hacia la perdición. Por él intercedía cada día, ofreciendo ante la justicia su sangre que vertería. Ángeles poderosos lo guardaban en cada momento, espantando las tinieblas de la salvación, que eran ilustrados por los símbolos. Adán y Eva, en su incansable ministerio de amor, todos los días enseñaban a Caín las lecciones espirituales ilustradas en la naturaleza. En cada sábado procuraban afirmar en su mente juvenil la esperanza de una vida eterna que sería fruto del sacrificio del Salvador. Él, después de vivir una vida sin pecado, moriría como un cordero para poder expulsar para siempre las tinieblas. Caín se conmovía a veces con las enseñanzas, mas casi siempre cuestionaba vacilante. Rebeldemente preguntaba: ¿por qué Samael se fue a rebelar? Cierta noche, rehusando oír los consejos de sus padres, los acusó de todo el mal diciendo: si ahora no tenemos un sol a brillar, es por culpa de vosotros. La contemplación del Edén distante, bañado en sol, hizo nacer en el corazón juvenil de Caín pensamientos de aventura. Él comenzó a pensar: este paraíso no está tan lejos como afirma papá y mamá. ¿Por qué esperar y sufrir tanto tiempo? Él es tan bello. Es de él que surge todos los días el sol. Si lo conquistáramos, será fácil detener la luz en su fuente. Así viviremos en un paraíso eterno de sol. Las ideas de aventura de Caín llenaron el corazón de Adán y Eva de tristeza. Vieron que en su interés era solamente por el tiempo presente. Él soñaba con un paraíso de felicidad y luz conquistado por su fuerza. En sus planes no sentía la necesidad de un Salvador. ¿Para qué? Si era tan joven, inteligente, lleno de vida y de ideales. Así decía. Los días de luchas, intercesiones y sacrificios por el destino de Caín se fueron pasando. Oportunidades preciosas para apegarse al Salvador surgían cada día delante de él, mas todas las rechazaba una por una. En su incredulidad llegó a dudar de la existencia de ese Dios, el cual jamás había visto. A los padres que, afligidos pero siempre con paciencia, procuraban librarlo de la perdición hacia la cual estaba caminando, prometió un día, después de sonreír, con aire de incredulidad, creer en el Creador y en su plan de salvación si se diera el caso de que Él se volviese visible en la hora del sacrificio. Con ardiente fe, aquellos padres comenzaron a clamar al Eterno. Su presencia visible podría, quién sabe, salvar a aquel hijo amado que cada día se volvía más rebelde. El Creador oyó el clamor de los padres afligidos. Aunque sabía que su aparición difícilmente quebraría el corazón del joven Caín, su espíritu rebelde estaba dispuesto a satisfacer la petición. Extendería los brazos amigos a Caín, procurando con amor conquistarle el corazón. Como conocía sus anhelos y sueños de aventura, fácilmente él podría identificarse con él, cautivándolo pues. Él también era alguien que siempre había cargado en el pecho sueños de aventura. ¿No había sido la creación del universo una gran aventura? ¿No había sido su sueño verlo incrustado de soles fulgurantes, iluminando billones de mundos con su brillo? ¿No era también el mayor de los suyos atravesar el valle de la muerte en la búsqueda de la conquista del Edén distante, uniendo para siempre el sol en su cielo? Tenían muchas cosas en común. Caín estaba curioso aquel día sexto. En la faz de los padres veía el ánimo y la alegría, frutos de una fe grandiosa. Estimulando por esa expresión de confianza, el joven comenzó a ayudarles en los preparativos para el sábado santo.
El sol finalmente se escabulló, rodando hacia el poniente, dejando como de costumbre su rastro de nostalgia que anunciaba miedo. En medio de las tinieblas, Caín discernió la figura blanca del Cordero siendo levantado hacia el altar por las manos del Padre, ese inalcanzable sacerdote que siempre estaba implorando al Creador por la salvación de su amado Hijo. Con la mano levantada, Adán se preparaba para el golpe que podría, quién sabe, romper en el corazón de Caín su incredulidad, haciendo nacer en un solo momento la creencia en la salvación. De sus labios se escapa entonces la plegaria de la fe. Padre eterno, oye mi petición. Mi hijo precisa de ti. Solamente una mirada tuya podrá conquistarlo. Ven, Señor. Esta oración sincera cayó en los oídos de aquel hijo conmoviéndolo. Solamente la plegaria ya sería suficiente para convencerlo de la existencia real de un Salvador. Mientras seca las lágrimas de la emoción, Caín se estremece al oír el ruido del golpe de la muerte. Todo era solemne en aquel momento. ¿Vendría el Creador del mundo en respuesta a la oración de amor? ¿Cómo lo encararía en su incredulidad? Un fuerte brillo envolvió pronto toda la colina, bañando también aquel valle oriental. Los ojos bien abiertos de Caín se posaron entonces en los ojos amables del Creador, que traían la faz de un brillo superior al del sol, mas no ofuscante. Contemplándolo con admiración, Caín exclamó: Él es joven como yo y se parece al sol. Adán y Eva, conmovidos por la gran nostalgia, tenían deseos de saltar al pecho del Salvador y besarlo, pero dejaron que él se encontrase primero con Caín. Con alegría, vieron al precioso hijo envuelto en los brazos del gran amigo, que era parecido a su astro. Después del largo abrazo, Dios abrazó y besó también a la querida pareja, compañeros en el sufrimiento. Con alegría salieron a pasear por los jardines de la colina. Al centro iba el Creador y Caín, y a los lados Adán y su compañera. Cuánta felicidad experimentaban en esos pasos. Estaban completos. Caín, conquistado por el afecto del Padre Eterno, le mostró sus animales de estimación y su pequeño jardín cargado de lindas flores. Cómo estaba encantado de verlos coloridos en aquella noche deshecha por el brillo del Creador, como bajo la luz del día. Parecía hasta como si el mismo sol se hubiese bajado a ellos. Al pensar en el sol, Caín, como lo amaba mucho, comenzó a hablar sobre él diciendo, cómo él es bello y bueno. Cuando él se va, no obstante, deja en sus lágrimas de sangre un sentimiento de tristeza y temor. Todo desaparece en su ausencia. Los animales, el jardín, hasta los pajarillos silencian sus cantos. Pero basta decir a él que se va a aparecer y todo se llena de encanto. La naturaleza se despierta de su mansedumbre, pareciendo todavía temer a las tinieblas, mas cuando las ve huir, permanece alerta y canta. Los animales, los pajarillos, el jardín, todo vuelve a un feliz vivir, mas esta felicidad siempre acaba. Después de hablar estas palabras, Caín mirando al Creador indagó curioso: Papá siempre dice que fuiste tú quien creó al sol, ¿es verdad? Con una sonrisa de sinceridad, Dios le contestó que sí. ¿Cuándo tú le hiciste en el principio? Continuó Caín. ¿Él ya huía hacia el poniente? Él nunca huye, respondió el Eterno. Es el mundo quien huye de él. Él está triste con esa ingratitud. ¿Pero cómo? Preguntó Caín, contemplando curioso su faz de luz. Con palabras cariñosas, Dios comenzó a contarle la historia de Lucifer, que en su ingratitud desterró de sus ojos y de los ojos de una multiplicidad de criaturas el brillo de su faz, el sol verdadero. Después de actuar así, engañó a muchos diciendo que el sol era quien huía de ellos. Con astucia, continuó el Creador, el ángel rebelde procuró arrastrar al ser humano hacia las tinieblas, y lo consiguió. El sol en aquel día lloró tantas lágrimas de sangre que bañó todo el cielo. En su último suspiro de luz, sin embargo, él le prometió al mundo, ya arrebatado por las tinieblas, volver un día a brillar para siempre, llenando todo su seno de vida. Después de decirle estas palabras, el Eterno miró a aquel joven con expresión de tristeza en los ojos, concluyó diciendo:
Hoy, el ángel rebelde promete a sus seguidores que irá con fuerza a detener el sol, pero él jamás conseguirá realizar ese plan, pues no posee el lazo que podría detenerlo. El amor. Cabizbajo, Caín oyó de los labios del Creador esa historia de promesas, la cual ya se había cansado de oír de sus padres. Esa historia no le daba placer, pues mostraba una noche larga de sacrificios sobre el altar y de un Salvador a perecer en dolor. En realidad, Caín no ve razones para todo eso. ¿Por qué no desterrar lejos el sufrimiento coloreando las tinieblas de luz? En un esfuerzo de conquistarlo, el Eterno con mucho amor miró a aquel joven insatisfecho y le dijo que solamente la sangre de su sacrificio podría hacer al sol brillar para siempre, en un reino de eterna paz y felicidad. No había otro camino para esa conquista, por ello debería ser paciente descansando bajo su cuidado. Después de conversar por largo tiempo con Caín, en la tentativa de hacerlo reconocer su necesidad de salvación, Yahweh volteándose hacia la pareja comenzó a consolarlos con la promesa del nacimiento de otro hijo. 36 sacrificios más serían contados y sus brazos volverían al segundo hijo. Nacería también del dolor, mas traerían los ojos del brillo y el consuelo de la salvación. Su testimonio de fidelidad sería perpetuado por todas las generaciones en el símbolo de un altar cubierto de sangre. Las semanas se iban pasando, trayendo a la pareja las nuevas de alegrías y tristezas, de un corazón lleno de vida a latir en el vientre de Eva y de un vacío con olor de muerte a crecer en el corazón del joven Caín. Aunque él se había deslumbrado ante la manifestación de Dios, esa aparición en nada cambió su manera arrogante de pensar sobre el sentido de la vida. Él no veía sentido en los sacrificios ofrecidos en el altar. En los días que siguieron a su encuentro con el Creador, él argumentaba con sus padres diciendo: si yo fuese poderoso como el Eterno, yo jamás me sometería al sacrificio para reconquistar el reino perdido. Él es fuerte y brilla como el sol. Él podría con una sola palabra expulsar todas las tinieblas, devolviéndonos el paraíso. ¿Para qué tanto sufrimiento? Con ese argumento, Caín se suponía más sabio que el Creador. Quién sabe si en un próximo encuentro tendría oportunidad de aconsejarlo. De esa forma, el joven Caín se sumergía cada vez más en el abismo del orgullo y del egoísmo, lugar de ilusiones hacia donde se dirigía, pensando estar en el camino hacia la victoria. ¿No había sido Lucifer junto con un tercio de las huestes celestiales atraídos por esa misma ilusión? El Dios bondadoso todavía no sellaría el destino de Caín sin antes procurar de todas las formas salvarlo de la rutina eterna. Esa gracia inmerecida, fruto del divino amor, sería concedida a todo el ser humano que viniese a nacer en este mundo. Final del libro. Gracias por escuchar.